Ulises Rodríguez creció en Santiago, ciudad que hoy aspira a dirigir y para la cual tiene muchos planes. Sobre estos conversamos, así como de su trayectoria profesional y su vida familiar. Conozcamos a Ulises Rodríguez. Hola, bueno, nos encontramos degustando una piña. Fíjense, qué cosa, así somos nosotros, ¿Cómo se siente? con sabor a pueblo. Así, mira qué bien. ¿Y usted siempre compra aquí, en este Me mercadito? paro aquí a comer una piña bien dulce. ¿Quieres probarla? Oh, Es bueno que pero la muy pruebe, bien. aunque sea tu Claro. prueba, aunque no te la come entera, pero es probarla. Ábresela. Claro. Porque está tan dulce y tan rica, Sí. que yo considero Gracias. que debe de probarla. Cuando la pruebe vas a ver por qué me la estoy comiendo. Pues vamos a acompañar al candidato. ¿Cómo está? Riquísima. Qué bueno. Eso es como un dulce exquisito. Señor Ulises, gracias por recibirnos en su vivienda. Bien, ¿no? Bienvenida. Esta es tu casa. Dijimos que esta entrevista la queríamos hacer con el propósito de conocerlo un poco más allá del político. Usted tiene 3 periodos como diputado, pero queremos conocer su historia, su trayectoria política, hablar un poco sobre su niñez, su adolescencia, sus estudios universitarios, primarios. Sabemos que usted nació en Moca. ¿Cuándo Sí, se da ese paso aquí a Santiago, a vivir a Santiago? ¿Cuándo Sí, viene? resulta que mi padre falleció cuando yo estaba muy pequeño y mi madre pues quedó viuda, como decimos, con 6 muchachos, con Wow. 6 hijos. Y el mayor tenía unos 23 años, es decir, yo estaba muy pequeño. Y ahí pues tratando de ella buscar mejores condiciones para nosotros, de los estudios, de mis hermanas, mis hermanos, pues decidió venir a Santiago. Entonces me trajo a Santiago desde pequeñito, donde he llevado y he desarrollado toda mi vida, desde esa época de la infancia, en el ensanche Julia, donde yo viví, cerca de Loqué, Los Jardines, esa parte, Bartolomé Colón. Es una ¿Y a qué se época muy interesante. Claro. Pero recuerdo, déjame decirte, Sí. que cuando mi padre murió, yo dependía totalmente de él. Y ese día un amigo de la familia me regaló 20 pesos. Yo lo guardé y aunque yo estaba muy pequeño, con alrededor de unos 11 años de edad, desde ahí yo aprendí a tener mi economía propia. Con esos 20 pesos que me regaló una persona muy allegada a la familia. Porque yo era el niño más pequeño, quedaba sin padre, mi madre no trabajaba, pero tenía lo básico para por lo menos proveer la alimentación y los estudios. Hasta ahí llegamos. Pero mi madre trabajó mucho y buscó siempre la forma de que nosotros echáramos hacia adelante. Y mis hermanos mayores y mis tíos fueron muy solidarios siempre. Eso me ayudó a mí a luego estudiar con una beca en el Colegio Atenas, IEA, Pedro Driet y Gisela, y a estudiar con media beca en la Alianza Francesa también, donde terminé los estudios de francés. Y así hice con otros estudios que logramos terminar gracias al esfuerzo y al apoyo de la familia. Cuéntenos qué hizo con esos 20 pesos. Esos 20 pesos es una historia interesante, porque a mí me cambiaron el nombre una época con eso. Ajá. Sí, un cuñado que tenía en ese momento, esposo de una hermana, me puso papeleta, porque yo guardaba el dinero y lo prestaba, entonces yo no le ponía condiciones, entonces fui aumentando el dinero, después yo también hacía cosas, yo compraba algunas cosas, las vendía, tenía también desde pequeño algunos animales, de esos que se criaban en el campo, como pavo, gallina, cerdo, eso yo lo tenía, entonces ahí fui produciendo, lo fui multiplicando, hasta que a la fecha de hoy logré hacer una economía propia siempre e independiente, trabajando desde temprana edad, desde que era un niño. ¿Trabajaba y estudiaba? También, déjame decirte que cuando ya estaba estudiando en la época formal del colegio, pues yo estudié en Santiago, en el UFE, el Liceo Ulises Francisco Espaillat, es un liceo tradicional. Okay. Entonces luego, pues,
Después de eso pasé al colegio Atenas, donde me gradué y orgulloso de que me gradué con honores en esa prestigiosa institución. Estudié con media beca y yo trabajaba en la biblioteca, yo era bibliotecario. Y ahí, a propósito de que tú me hacías una pregunta de los libros, yo leía muchos libros, sobre todo el profesor Juan Bosch. Me encantaba leer esos cuentos, el cuento de los amos, cuentos escritos en el exilio. Y bueno, algunos los puedo hasta recuerdo, ¿verdad? Cómo se iniciaba la historia y esos cuentos, cómo él lo escribió y lo que decía. La verdad que fue una época muy interesante, pero yo trabajaba en el colegio donde tenía media beca, también trabajaba como bibliotecario. Y eligió entonces ingeniería para Sí. estudiar como carrera inicial, porque usted Sí. tiene varias carreras. Sí, estudié ingeniería civil en la Pucamaima, de ahí pasé a UTESA, terminé en la parte técnica, me hice técnico en el área, cosa que me sirve de mucho hoy para mi propuesta como alcalde de la ciudad de Santiago, que me da conocimiento, sobre todo en materia urbanística y en tránsito, que es una de mis pasiones. Cada vez que viajo por el mundo entero, yo veo las ciudades, cómo funcionan, y por eso tengo un tema y una propuesta en ese sentido. Pero debo decirte que estudié francés, estudié inglés, estudié alemán, fui autodidacta en el alemán, pero también contraté a un profesor independiente y me gustan los idiomas, me gustan, siento que me abre puertas, fronteras y he tenido experiencias muy buenas viajando, sobre todo en París, en una ocasión que fui. Siempre soñé con ir a París, yo veía a París en los libros, en el 88, 89 y 90, nunca pude ir. 20 años después de haber estudiado francés, logré ir y parecía como si yo conociera, me sentía muy familiarizado. Me decían que los franceses eran odiosos, pesados, poco hospitalarios. Sin embargo, a mí me trataron muy bien. El día que llegué me preguntaron que cuántos años tenía yo viviendo en París. Ah, porque demostraba Por el tener muchos acento. conocimientos de la ciudad y del país. Y el acento mío, la forma de hablarlo le gustó. Sí. Okay. Así es que los idiomas le abren a uno muchas puertas. Claro. Usted me comentaba, fuera de cámaras, que usted llegó a desempeñarse como ingeniero civil durante un tiempo. Sí, trabajando en la construcción, al frente de una compañía constructora. Hicimos mucho trabajo en Puerto Plata, Sosúa, con un equipo de colegas y compañeros míos de estudio, ingenieros. Lamentablemente uno falleció fuera, Luis José, muy querido por nosotros, joven, de una manera accidental, y otro llamado Pavel Valdés, compañero de estudio, y otros más, arquitectos y otros que hicimos un gran equipo. Fue una experiencia muy interesante en mi vida. Me gusta la construcción, me apasiona. ¿Y cómo se da su incursión a la política? Yo ingeniero civil y... comencé a participar como joven inquieto. Nunca pensé que iba a aspirar a un cargo electivo. Antes de yo aspirar a ser diputado, yo tenía ya aproximadamente unos 12 años en política y cuando comencé a aspirar tenía 29 años. Es decir, que yo comencé siendo menor de edad, yo comencé a hacer actividades políticas, a participar y pensando en el país. Yo soñé con un mejor país, con una mejor nación y entendí que yo no podía ser un simple espectador, que yo tenía que hacer algo por mi nación, por el país, para que mejorara. En aquella época de los 90, y decidí participar. Luego, después de eso, años más tarde, 2002, entonces decido presentarme como candidato a diputado. Gané en mi primer intento, me fue muy bien, y desde ahí pues he hecho una carrera legislativa. 3 periodos. Así es. Como diputado. ¿Ha recibido usted alguna propuesta para aprobar algún proyecto? O sea, y recibir algún No se da soborno? así, Así porque no a mí se me da. tienen ¿Cómo se da? tipificado. Ah, claro. A mí me tienen ya como uno de los legisladores que no se puede tocar. De hecho, nos damos cuenta, un grupo, que somos una especie de estorbo cuando hay cosas ruidosas. No se lo digo porque sea del PRM ni porque es Ulises, lo hay en el PLD, que tiene legisladores buenos, serios, y los hay en Reformista, PRD, y esas fuerzas emergentes. Tú tienes un Fidel Santana, sí, también ahí, un Fidelio Despradel, para mencionar las fuerzas emergentes, que son gentes muy honestas y que tampoco se prestan
a ese tipo, como decimos popularmente, de vagabundería, de manejo irresponsable, que tienden a caer en actos de corrupción. O sea, hay un tipo de legislador en lo que estamos nosotros, dentro de lo que estoy yo, que no le ofrecen soborno. No creo que se atreva a nadie a acercárseme y ofrecerme a mí dinero para que yo tome una decisión. Yo soy muy independiente, soy un hombre de mi partido, pero debo aclararte que tengo mi cabeza propia y sé también tomar decisiones inteligentes y sobre todo con responsabilidad de cara a la población, pero siempre de cara al sol, pero atento a lo que es el pueblo, lo que son los intereses del pueblo. El libro de Marketing Políticos de Díaz Santil, aunque generalmente me gusta leer mucho sobre economía, en esta ocasión estoy leyendo sobre marketing político. La última película que vi, aunque es del 16, es El Pequeño Mesías, una película muy interesante que trata sobre la vida de Jesús, la parte desconocida de su infancia. Género tenemos más de uno acá que son muy pegajosos. Me gusta mucho mi merengue, pero también la bachata. Y el bolero no se puede quedar atrás. Sí, me gustan los conciertos, generalmente participo cuando puedo, pero la vida que llevo ocupada no me permite ir siempre por los horarios, pero me gusta. El último que participé fue con Nicky Jam en el Estadio Olímpico. Me gusta el mar por la tranquilidad, pero también el retiro de la montaña, sobre todo en Sajoma, San José de las Matas. La comida nuestra es muy rica, pero la verdad es que hay unos chicharroncitos que cuando yo lo veo son tentadores. Si son crujientes y con poca grasa, eso es irresistible. Solidaridad y gratitud. ¿Por qué no seguir como diputado? Hay personas que tienen más de 3 periodos, Claro. tienen 3. Una buena pregunta, interesante. Yo podía seguir, según los numeritos me daban a mí como un diputado seguro, después de Dios, ¿verdad? Porque debo decirlo así, primero Dios, pero sí, me colocan muy bien, me colocaba muy bien como diputado, pero el detalle está en que, como me dicen algunos amigos, quédate como diputado, algunos decían, para que tú estés seguro, y bueno, buscando como la seguridad personal. Exacto. Y yo le decía, sonriente, que definitivamente yo no estaba pensando en lo mío, en lo personal. Okay. Salgo del confort de una diputación donde puedo ganarla cómodamente. Exacto. Para asumir el reto de una alcaldía, y hoy soy candidato a alcalde de la ciudad de Santiago, capital del Cibao, ciudad corazón, donde yo entendí que tenía que hacer mis aportes. Es decir, yo soy un hombre de retos, de desafíos, siempre he salido de menos a más y terminamos, gracias a Dios, logrando el objetivo, como pienso que va a ser en esta ocasión. Pero te repito, tomé la decisión porque entendí que ya yo había cumplido con mi trabajo en la Cámara de Diputados y que como no busco nada personal, no busco estabilidad en la vida pública, pues asumo este compromiso para trabajar y luchar por un Santiago mejor, más limpio, más transparente y sin corrupción. Precisamente, ¿cuáles son sus planes con Santiago? Si usted llega a ganar la alcaldía, ¿qué usted haría? Me preocupa mucho, como planificador que soy, que la ciudad justamente hoy dejó a un lado la gestión actual, la planificación. Dejó a un lado el plan estratégico que hemos tenido. Nuestra ciudad, con orgullo, es la primera ciudad del país en tener un plan estratégico de ciudad desde hace mucho tiempo, pensado, analizado. Un centro de estudios urbanos en la Pucamaima, la Asociación para el Desarrollo de Santiago, importantes instituciones que le han aportado toda la vida. Si el alcalde que viene, como el actual, se toma ese librito, o ese libreto, perdón, y coge la guía de la ciudad y le da seguimiento a esto, pues no tuviéramos hoy el caos y el desorden que tiene Santiago hoy. Santiago está vuelto a un desorden en materia de transporte. Y aunque tú me podrás decir que hay limpieza en una parte de la ciudad, cierto, pero la ciudad no es el monumento. Sin embargo, tenemos que estar en más seguridad. El alcalde actual tiene mucha aceptación.
¿A qué usted cree que se debe? Bueno, te decía que no es solamente una cuestión de tú limpiar la cara, tener la cara limpia, Sí. sino también llevar la limpieza a todo el cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo en Santiago, hablamos de los barrios olvidados y abandonados. Okay. Estaba solo, yo te voy a decir eso y dejaremos que la gente sea luego quien evalúe. Pero la otra cara de Santiago no la conoce mucha gente porque nadie le estaba atacando. Okay. En esta ciudad se estaban cometiendo muchísimos abusos de parte de la gestión actual, del mismo alcalde, porque son su gente que persiguen a ciudadanos, a gente sencilla del pueblo, a comerciantes que trabajan. Son muchos los atropellos y los abusos que se han dado en la actual gestión bajo el lema de la ley y orden. Bueno, eso recuerda como la tiranía, okay. Ley y orden, no. En este caso se habla de orden. Y yo te repito de que no es más que una excusa para justificar cosas indebidas. Podría decirte muchas cosas que tú te quedarías aquí, el programa se iría solamente en mencionar los abusos del actual alcalde en contra de ciudadanos indefensos y de sectores importantes, porque tú puedes ver por un lado a comerciantes que les rompen los letreros, algunos que lo ponen en una valla sin justificar, poniéndolo como mala paga, a los comerciantes de Santiago que son buena paga, que son colaboradores, que son los que han hecho la ciudad que tenemos nosotros hoy, porque siempre han aportado. Como alcalde yo voy a encabezar una gestión que va a transformar a Santiago, vamos a mejorar lo que hay y hay cosas que no se están haciendo que las vamos a hacer, pero siempre de la mano, a planificar la ciudad. En materia de tránsito, la actual gestión saca cero, no se ha hecho nada, ninguna conexión vial, no hay un programa de modernizar los semáforos y sincronizarlo de verdad, no 4 o 5, sino integral de ciudad, para que el tránsito sea viable. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar para que fluya el tránsito, a tomar cuantas medidas sean necesarias, siempre incluso de la mano, debo decirlo, con el gobierno central, porque me ha tocado representar políticamente a Luis Abinader en Santiago con orgullo, y la visión que tenemos nosotros es integrar la gestión municipal nuestra con la gestión de gobierno central que va a encabezar Luis Abinader. Por eso de que tengo que hacerlo así para que la ciudad se beneficie con nosotros, no solamente con una buena gestión, diáfana, transparente, cumplidora de la ley, del presupuesto, para llevarle las obras a las comunidades. La actual gestión no hace nada en los barrios están abandonados, están sucios también, debo decírtelo. ¿Y qué decirte de los mercados? Eso da pena, el abandono, el deterioro y las condiciones, ¿verdad?, de deterioro, repito, total. Hay mucha suciedad en los mercados, hay falta de control, cosa que atenta contra la salud de los ciudadanos. El drenaje pluvial tampoco se ha hecho absolutamente nada. ¿Ustedes han hecho encuestas que les digan más o menos cómo están los numeritos, cómo está la aceptación? Sí. Increíble, tenemos apenas un mes anunciado y quizá unos días, 2 semanas y media, 3 semanas de trabajo, y hemos tenido un repunte extraordinario. Hoy en día estamos compitiendo bien de cerca, cuando realmente aquí aparentemente no había competencia. Desde nuestra salida o entrada al escenario político como candidato a alcalde, ya hay muchos lugares que los estamos encabezando, y esperamos que si en 2 semanas y media de trabajo ya estamos metidos en el pleito, ¿verdad? Repito, ahí cabeza con cabeza, esperamos pues ya en 2 semanas más sacar una cómoda ventaja, porque tenemos la fortaleza partidaria, tenemos un gran equipo, la simpatía, el aval que tenemos, y también, así como hay una parte de la población que podrá valorar algunas cosas positivas de la actual gestión, la mayoría de los santiagueros realmente pues son afectados con la falta de atención de parte de la actual gestión. ¿Creyente en Dios? Totalmente, fielmente. Sin Dios nada es posible. ¿De qué religión es usted? Yo siempre he sido de una familia católica, pero al pasar también de los años entiendo que uno tiene que ser abierto, y valoro mucho que la persona sea sobre todo creyente, y que sea creyente en Dios, sobre todo en mi caso, en la persona de Jesús. Si tú observas en mi casa a nuestra izquierda, vas a ver que el cuadro que tenemos es un cuadro de Jesús,
lo escogió mi esposa de común acuerdo, porque ambos somos fieles creyentes del Señor. Bueno, muchísimas gracias por habernos permitido conocerlo más a fondo y tener esta conversación tan interesante. Sí, gracias a ti por venir aquí. Bienvenida a Santiago y esperamos que cuando tú vuelvas allá te podamos recibir como alcalde de la ciudad. Suerte. Sí, gracias, muchas gracias. Bienvenida. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por el honor de su compañía. Nos vemos el próximo domingo con más contenido en La Verdad a Fondo.